Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de viernes 14 de abril 2023. Gracias por continuar con nosotros y aquí en la mesa nuestros compañeros ya listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros y por supuesto buenos días al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy viernes nos escuchan. Ahora sí hagan todo ya, a partir de ahorita, porque es vacaciones además, el último día de vacaciones, así que todo. Ahí está, bueno, Ordorica, ahora sí, todo. Ayer nada. Nada, y hoy sí. Ahora todo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, todo mi afecto para todos ustedes, compañeros de la mesa, a los muchachos de la producción, y todo mi afecto, mi respeto para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allácito de nuestras fronteras, Víctor, que hay muchísima gente amablemente siempre siguiéndonos. Y muy agradecidos por ello. Hoy un tema bastante serio, preocupante, triste, una situación que hemos venido comentando ya aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, esta situación de extrema pobreza en la que se mueven los trabajadores que vienen de otros estados. Chihuahua particularmente es el caso que más nos ha ocupado. La información que se ha derivado de las cuarterías de Juan José Ríos, que no son propiamente, lo hemos comentado ya también, no son los albergues de los campos agrícolas que normalmente cumplen, algunos con lo mínimo, pero cumplen condiciones de higiene, de trato a los trabajadores, porque están siendo supervisados constantemente por las autoridades. Estas áreas que han estado durante muchos años fuera de la supervisión de las autoridades, ahí han ocurrido una serie de atrocidades terribles. El maltrato a los trabajadores, la falta de atención médica, una pésima alimentación, los niños hacinados en pisos de tierra, sin baños, en fin, todo esto. Pero lo peor es que ya nos comentaba una trabajadora social hace un tiempo, si los medios y las autoridades se asomaran sin avisar a estos lugares, se iban a llevar terribles sorpresas. Lo que está pasando ahí es verdaderamente de vergüenza para todos. Porque ahí, en estos lugares, Jesús, pues ya hemos visto niños violados, niños mal atendidos en lo que se refiere a su salud, niños que han muerto por falta de atención médica, intoxicados, en fin. Y hoy que se está entrando con, digamos, un esfuerzo interinstitucional, integral de varias instituciones de gobierno, pues ahora sí que está apareciendo todo esto, que efectivamente una trabajadora social nos comentaba hace 2 años, de manera completamente fuera del aire, digamos, en corto, o sea, asómense. Y esporádicamente hemos generado algunos reportajes, pero lo que estamos viendo es verdaderamente terrible. Y este caso, Jesús, de la niña de 4 años, su cuerpo apareció semienterrado a la orilla de un dren agrícola en Juan José Ríos. Primero se dijo que había muerto por una infección pulmonar, después, primero se dijo que la habían asesinado, traía golpes en todo el cuerpo, versión inicial en lugar de los hechos, luego que murió por una infección, y ahora resulta que sí fue asesinada y por su propia madre. Y esto, Víctor, no es otra cosa sino el tema más crudo de lo que estamos viendo en Sinaloa. Como dices tú, este es el caso de una niña que se supo, en principio había sido golpeada o se encontraron ahí golpes. Los primeros respondientes, que entiendo fue la policía municipal, advirtieron que ese cuerpecito presentaba algunos golpes. Después la investigación llevó, según la fiscalía, a que el tema no era por ahí, sino que era una muerte natural y que a lo mejor los padres lo habían enterrado, o quienes hubieran sido, la habían enterrado ahí por desconocimiento o cualquier otra cosa. Y ahora, en un tercer momento, se da un giro por completo la historia y se asume que la responsable, o se presume más bien que la responsable es la madre de la menor, que ella cometió el crimen y que además enterró el cuerpecito de la menor en una condición pues verdaderamente complicada de entender. Pero bueno, la investigación está en curso, se ha determinado al final responsabilidad penal plena, en tanto que se va a ir a un juicio, y en esto pues habría que también tener muchas puntualidades.
porque lo mínimo que esperamos es que sea un proceso justo, un proceso con perspectiva de género, que se entienda su condición indígena, porque el acceso a la justicia de por sí de las personas pobres, de las personas indígenas, de las personas que no hablan la lengua española, es verdaderamente complicado. Más adelante hablaré sobre estos criterios que de manera general la Corte habla para juzgar este tipo de casos que de entrada son verdaderamente impactantes, pero también enmarcan una serie de desigualdades que vale la pena mencionar. Eso es. Juan, vamos contigo. Esta es la suma de muchas tragedias de lo que vivimos diariamente en un país llamado México. Tragedias de pobreza, tragedias de ignorancia, de marginación, de explotación, todas las tragedias por una menor de edad que fue aparentemente asesinada por su propia madre, así lo dicen algunas de las evidencias que la Fiscalía está publicando, ha dicho algún comunicado. Tragedia por falta de empleo, oportunidades en la sierra, por donde le queramos buscar, es la suma de todo lo que tenemos y hemos hecho mal como sociedad y como país. De entre los más discriminados, dentro de los más vulnerables, es donde más atención deberemos poner y es donde más están los olvidados. Sí, si bien, digo, suponiendo que así haya sido que la madre haya asesinado a su hija, evidentemente la principal víctima es la pobre niña, pero la mamá, la madre, esta mujer tarahumara también es la suma de muchas tragedias. ¿Cuánta violencia no habrá sufrido ella? Obviamente no la estamos disculpando bajo ninguna circunstancia, ella tendrá que pagar lo que la ley así determine, pero cuánta violencia acumulada, cuánta pobreza acumulada, cuánta ignorancia de la que ella no es culpable traerá cargando esta mujer, su familia, todo lo que vivió. En verdad, por donde el ángulo que le querramos dar, narrativo, periodístico, social, es en verdad lo más triste que podamos ver. No hay manera, en verdad no entiendo cómo como sociedad empezamos a olvidar a estas comunidades, a estas personas, y únicamente cuando suceden este tipo de sucesos, de hechos, es cuando los volteamos a ver. Por todos lados está triste el asunto, y insisto, sí, hay muy pocas, pero muy pocas visorías que como sociedad podamos hacer las cosas diferentes. Eso es, Armando. Es muy triste y es muy lamentable tener que juzgar drásticamente, de manera dura, a una madre cuando le quita la vida a un hijo, pero no hay palabras ni hay justificación desde mi punto de vista. Para mí simplemente se trata de una madre desnaturalizada, una joven de 24 años que asesina a su hija. 22 años. 22, la muchacha. Sí. Yo creo que no puede adjudicarse este crimen a la ignorancia, a la pobreza, ni a la marginación social, ni a la discriminación racial. Ningún tipo de situaciones de carácter social, cultural o económico. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nada ni nadie puede justificar un crimen de tan horrendo de su propia hija, ahorcada, asfixiada con sus propias manos. ¿Por qué? Porque ni los animales más salvajes. No, me están aclarando, perdón, que me aclara la fiscalía, perdón, nomás para... Sí. Tiene 27 años, nada más para precisar. Ok, 27. Bueno, yo había dicho 24, sí, también sí, tú ni yo. Aquí, ¿por qué? Porque me baso, si las fieras más salvajes dan la vida y defienden a morir a sus cachorros, a sus crías, no, una persona con razonamiento, un humano, no puede darse ese lujo de, por ignorancia, que porque no tuvo estudios o porque ha sido violentado en sus derechos humanos o tiene un historial de familia triste y lamentable, como hay muchísimos casos en México, no solo en México, sino en todo el mundo, creo. No justificaría para mí ese crimen, la verdad de las cosas. Yo no sé los motivos que tuvo esta señora, esta muchacha joven, para asesinar a su propia hija. Seguramente lo primero que se me ocurriría decir es que le estorbaba a la criatura para hacer su vida normal o sus proyectos de vida de ella. No, ya entramos en terrenos por eso, muy delicados, hermano. Es un tema delicado. Es un tema delicado. Juzgando no. Bueno, sabes, si una persona asesina a su hijo, bueno, búscale. Yo estoy conjeturando, si tú quieres. A ver, Jesús. En principio, debiéramos asumir la inocencia plena hasta que un juez demuestre la culpabilidad. Acaban de decir que ella confesó.
¿Y? Y esa confesión puede salir de 1000 maneras, Armando. Ok. En este México de las desigualdades, lo primero que debemos de entender es que para poder decir que una persona es criminal, debe de comprobarse un crimen ante un juez correspondiente, y una vez que el juez determine esa culpabilidad, entonces sí El se cuerpo podría del hablar de delito. ello, ¿no? Está la Eso es en principio. declaración de la madre. En segunda, estaríamos violentando su derecho No. Tienen derecho a la defensa. llevar ahí, que ¿no? termine, no, Sí, no, sí, por favor. tiene Después, derecho a la defensa. tenemos nada que más asumir que esa defensa debe de ser asistida por una persona que conozca a profundidad su lengua indígena, su cultura, y que los defensores además hablen la misma lengua que ella, que entiendo es la tarahumara, o rarámuri. Entonces, este es un tema de mucha polarización y complejidad, por cierto, pero no podemos con ligereza decir que una persona en esas circunstancias es por tal una criminal, porque el proceso de investigación está abierto. Y en ese sentido, la Fiscalía dará sus argumentos y espero que la justicia le otorgue a esta mujer, que además debe ser sumamente pobre, un abogado en defensa que pueda argumentar. Otra vez la sobre pobreza. ello, No justifica la pobreza, Jesús. No, pero sí la desigualdad, Armando. Tampoco. Y desafortunadamente en este país los juicios, los que tienen dinero tienen la mayor posibilidad de salir absueltos. Y los que no tienen dinero En no materia de tienen impartición de justicia, mínima. sí. En No materia- tienen Espérame, mínima. Armando, bueno. deja que termine, Jesús, a ti De tu parte. no te interrumpimos. No De tu tienen parte. mínima Tranquilo. posibilidad. Yo no sé si lo hizo o no lo hizo, y ni me correspondería, porque para eso están las fiscalías y para eso está el juez. Lo que sí creo es que todas las personas tienen derecho a ser defendidas, y máxime cuando estas personas están en una condición de alta vulnerabilidad, como mujer, como indígena y como una persona con poco A escasos ver, por recursos. alusiones, personas, permíteme, Armando, en breve, ¿sí? Sí, pues, 40 segundos. sí, yo lo que insisto es que ni la pobreza ni la marginación deben ser condicionantes para cometer un crimen de esa naturaleza, con su propia sangre, con su propio hijo. Es lo que me refiero. Por supuesto que tiene derecho, todo el derecho de que la Secretaría de la Mujer, junto con el INPI, que es el Instituto Nacional de Personas Indígenas, debió estar presente, debe de estar presente como intérprete y como respaldo de esta mujer, porque al parecer no habla bien el español, la lengua. Entonces tiene que tener, por supuesto, derecho a ser representada y defendida. Ese es el derecho en materia de justicia, por supuesto, que como mexicana lo tiene. Pero el punto mío es de que no podemos justificar la ignorancia y la marginación para cometer un crimen tan horrendo contra tu propio hijo. Dijeras tú, está contra el patrón, contra alguien Sí. en venganza, A pues ver. es otra cosa. Dos Juan, cosas sí. nomás. Las confesiones, aún así, no pueden ser, o algunas no son admitidas como evidencia plena si no reúnen ciertas Para eso es el condiciones. juicio. Si aún con Sí, una sí. confesión. Y número 2, dice Armando que no debe ser justificantes, pues te tengo una mala noticia: para el sistema jurídico son atenuantes. Todo lo que acabas de decir que no debería ser tomado en cuenta, el sistema jurídico te dice. Humanamente no. Digo yo. Ese es tu cotorreo. Otra cosa, otra aclaración también, que hasta las bestias más, ¿cómo dijiste? Más salvajes definen a sus hijos. No, también se las comen. Los leones comen a sus crías, algunos primates los matan a sus bebés. Eso es de naturaleza, punto. Toda la naturaleza así funciona. En la humanidad nosotros desarrollamos reglas, leyes, creamos un sistema, pero al final de cuentas somos seres de la Razonamiento naturaleza. de inteligencia tenemos los humanos. Y, supone, ¿no? y tenemos instintos Criterios. como las bestias. Así que por esa parte, tanto las bestias que tú hablas de los animales como los seres humanos, todavía tenemos algo de instinto. Pero bueno, más allá de la parte jurídica, sí creo que falta mucho en este proceso. Desgraciadamente, yo así lo veo, va en contra ya esta señora de muchos problemas que va a traer jurídicos de entrada con el idioma. Va a batallar mucho en ese sentido. Por eso tardó. Y, la y Fiscalía. va a seguir tardando, Sí, claro. va a seguir tardando porque ella difícilmente va a tener una defensa plena, pues de entrada nada más el tema del idioma. Insisto, no se trata de justificarla, la señora va a pagar, si es culpable va a pagar y seguramente no la volveremos a ver libre nunca más, va a pagar. Pero hay que entender por qué pasó esto, hay Es que cierto, entender por qué sucedió sí. para que no se repitan. Hay Sí. que entender las condiciones de vulnerabilidad y sí, aunque no le guste a Armando, de ignorancia, de pobreza, que ocasionan este tipo de situaciones. Se da en todos los espectros Sí. del ser humano, de la naturaleza y de la sociedad. Ahora- Sin embargo, estas personas vulnerables sí Sí. deben de tener algún tipo de estudio diferente. Otro punto importante, por cierto, el padre no ha aparecido por ningún lado, ¿eh? ¿No? Sí, porque también hay un papá que de alguna manera, pues,
habría que ver qué papel juega en este caso, porque nunca pudieron encontrar al padre. Y hay algunos testimonios de que no llegó sola esta mujer, esta joven mujer, 27 años, ya nos confirma la fiscalía, tiene otro hijo. Es un niño que nuestros compañeros de Línea Directa Guasave documentaron, se le encontró deambulando en las calles. Por ahí tenemos la nota publicada. Marta, Liliana Castro, Alma Camacho, Arrax Salomón han estado dando seguimiento, compañeros también de los Mochis en el tema de las cuarterías. Hemos estado muy atentos a esto. Y este caso de un niño de 9 años, me confirma nuestra compañera Marta, jefa de información en Guasave, que fue encontrado deambulando en las calles. O sea, el niño lo abandonaron. Lo abandonaron. Ya ver cuáles son las causas. Lo que decía ayer Tere Guerra, ellos han estado pendientes desde la Secretaría de Mujer para que no se cometa una injusticia con esta joven tarahumara, porque hacia allá veían que estaban apuntando las investigaciones. Lo que pasa es que la Fiscalía no había revelado que ella prácticamente desde que pudieron hablar con ella con un traductor, ella declaró, confesó que ella había enterrado a la niña. Y entonces ahí empezó ya un trabajo de investigación, de diálogo con la hoy detenida, hasta que finalmente confesó cómo la asesinó. Y confesó por qué la asesinó, pero esos detalles evidentemente... Pues se tendrá en la audiencia inicial. Eso imagino, ¿no? se sabrá, si es que la audiencia, si no es que es privada, porque el juez puede determinar, claro, me comenta personal de la Fiscalía, que puede ser privada porque se trata de una menor. Sí, claro. La víctima es una menor. Jesús, comentario, vamos a la pausa, ¿verdad? Nos vamos a la pausa. Están llegando algunos comentarios. Sí, con mucho gusto. Me aclaran, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. No de personas indígenas, es de pueblos indígenas. Gracias. No, pero el INPI significa Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias, maestro Morales. Vamos a la pausa en radio, seguimos sin comerciales en redes sociales y continuamos con este caso. Son las 8:43. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí estamos contigo, Jesús. Muy delicado, me parece, con todo respeto, Armando, emitir un juicio de cuáles pudieron haber sido las motivaciones de esta mujer para asesinar a su hija. No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. No sabemos siquiera si la asesinó en realidad. No sabemos. Bueno, hay todas las evidencias, de acuerdo a lo que ha mostrado la Fiscalía, para que el juez tenga todos los elementos la presunta para homicida. sentenciar. Exactamente, implicada en la muerte de su hija, eso es correcto, ¿sí? Pero hay elementos muy claros. En ese sentido, habrá que esperar qué es lo que determina el juez, porque es el único que puede declarar culpable, ¿no? Así es. Sí. Y para eso hay un desahogo de pruebas, hay un procedimiento Claro. largo, ¿no? Claro. Donde entendimos que lo que se busca es exactamente llegar a la verdad de los hechos para que se repare el daño y en este caso se pague con pena de cárcel lo sucedido, porque pues, evidentemente la reparación del daño material no se puede, porque no se puede regresar la vida de nadie. Por eso creo que hay que ir por una muy delgada línea del respeto hacia el procedimiento todo. A la Fiscalía que está haciendo su trabajo, ¿no? Es su chamba, demostrar que lo que ellos asumen es un hecho real y presentarlo ante el juez, y también asumir por otra parte el derecho de la persona acusada, pues a que se defienda como pueda, y en este sí es donde se pone el gran paréntesis, ¿no? En este México de las desigualdades, la defensa de las personas indígenas queda de verdad muy difícil, y sobre todo cuando no tienen la lengua. Mira, y más allá de ello, el recordar que en esta situación de vulnerabilidad, no nomás está ella como presunta indiciada, sino muchas personas más que no tienen acceso, pues ni siquiera a justicia, que este es un punto último, a educación, a salud, a trabajo bien remunerado, a vivienda, a todo lo que la Constitución dice que debemos tener, pero ellos, en esa condición de indígenas, no lo tienen. Así es, Juan. Minucias legales, porque luego me están diciendo aquí. Sí. Minucias legales. Proceso y procedimiento. Proceso es todo el tema, el procedimiento es nada más una parte del proceso. Sí, Minucias legales. Hablamos del proceso penal, ¿no? Sí, todo el procedimiento es una parte del proceso. Es solamente una parte. Gracias al abogado que nos Sí, minucias legales. Sí.
Es complicado, repito, lo dije al principio y lo sigo diciendo, porque no tenemos que analizar este caso de manera aislada, de manera diferente, de manera como único caso. Tenemos que analizarlo en su conjunto para que no se siga repitiendo, para que no tengamos este tipo de tragedias, para que no estemos repitiendo patrones. Es muy importante que analicemos las causas. Sí, repito, a esta persona, esta mujer seguramente va a pagar con cárcel. La pregunta es, ¿con eso va a terminar todo? ¿Con eso ya no vamos a tener estas tragedias? ¿Con eso va a terminar estas tragedias de niños que vienen y terminan desaparecidos, terminan enfermos, terminan muertos por causa de salud o por causa de los padres, porque hay violencia? Tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos, y yo creo que esa es la nueva parte del nuevo sistema de justicia penal, lo que buscaba, de no quedarse única y exclusivamente en el caso, sino evitar que se sigan repitiendo estas cosas. Y eso solamente va a suceder no con el castigo, sino entendiendo el por qué lo hizo esta persona y evitar, y ahí sí estoy de acuerdo con el presidente, ir a las causas que ocasionan eso. Sí, de acuerdo, Armando. Yo quisiera desde el fondo de mi alma, con todo el corazón, que al final de cuentas la investigación arrojara que esta señora, esta joven mujer, fuera inocente. Yo desearía de todo corazón que sí fuera, porque es lamentable que una vida joven de una mujer se pierda. Se habla de una pena de alrededor de 80 años, de 70 a 80 años de prisión, prácticamente toda su vida, cadena perpetua prácticamente. Sería lamentable, porque la verdad de las cosas es que es una tristeza. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estábamos aquí en el corte en redes sociales. Comentabas, Armando, que tú deseas desde el fondo de tu alma, dices, que esta mujer sea inocente. Me gustaría que las investigaciones arrojaran que en verdad había un error y que fuera inocente. ¿Por qué? Porque es una mujer, decía yo, joven, que tendría que purgar prácticamente cadena perpetua, son 70, 80 años de prisión por ese tipo de delitos. Y me gustaría, desafortunadamente todos los indicios apuntan hacia ella como responsable, pero si hablamos, ahorita se hablaba de la vulnerabilidad de este tipo de personas que están en el olvido oficial, en el olvido de los gobiernos históricos, olvidos, pues son más vulnerables todavía los niños que crecen en esos ambientes alrededor de esa marginación, de esa pobreza extrema. Y ahí, hacia allá, yo coincido con Juan, por supuesto que deben enfocarse acciones de gobierno encaminadas a atender a este tipo de situaciones, estos pueblos indígenas que prácticamente crecen al garete, a como Dios les da a entender, en ambientes completamente deprimentes, ambientes hostiles, y que pues bueno, generan esta violencia y estos actos de irracionalidad, porque yo no le hablo de otra manera. Cuando una madre, la madre, dijeras tú, el padre todavía es hombre, diría yo, bueno, a lo mejor el padre puede cometer atrocidades con una hija, un hijo, un niño, pero la madre, que es la que lo protege, es el respaldo de esa criatura. No, la madre y el padre, los dos. Sí, Víctor, pero es más, yo me inclino a que es la madre la que más se preocupa, lo cría, le da su pecho. Pero ese es el problema de origen, Armando, que luego toda la responsabilidad se la dejan a la madre. ¿Por qué? La pregunta que no es hacemos que le dejen aquí, la responsabilidad, Víctor, es que históricamente la madre... permíteme, ¿dónde está el padre de estos niños? Porque son dos niños, la niña fallecida y el niño de 9 años que andaba deambulando en las calles. ¿Dónde está el padre? ¿Cuántos padres perdidos hay de niños que se desaparecen? Bueno, ¿y dónde está su responsabilidad? ¿Son responsables? Por supuesto que claro que son responsables. Son responsables de dejar a las mujeres solas con sus hijos. Ahí le haces como quieras, ¿verdad? O sea, traen hijos al mundo y luego se van y dejan a estas mujeres trabajadoras migrantes, Jesús, que andan solas con sus 2 o 3 hijos y toda la carga y la responsabilidad a ellas. No estamos diciendo que esta mujer sea inocente. Si ya confesó el crimen, el juez tendrá que determinar si es o no culpable. Pero el entorno social es muy duro en esas condiciones de pobreza, y que además estos irresponsables padres
se largan porque este hombre no ha aparecido, ¿eh? Y es un entorno social a donde los políticos voltean muy poco, porque estos grupos vulnerables, como lo son los pueblos indígenas, no solo se expresan lo que vemos en este horrible crimen, que no tiene manera de narrarse, ¿no? Sino también en la falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo bien remunerado. Pero como son poblaciones migrantes, poblaciones que no están fijas, los políticos no lo voltean, no son votos, Víctor. Así de crudo es. Y los políticos están volteando en 1000 cosas más y nunca están viendo eso. Hace poquito estabas hablando sobre niños que el DIF dice, no le den dinero, no le den monedas ahí en la calle. Pero esos niños no tendrían en esencia que estar ahí. Y dicen, los tomamos, los retiramos y al tiempo regresan. Sí. Eso es un tema de legislación, por supuesto. Y no porque afeen la ciudad, es una tontería, claro que no, sino porque se está vulnerando el derecho de estos menores. Y están en riesgo. En riesgo total, Así de cualquier es. accidente, de Sí. cualquier abuso, de cualquier tema. Pero los políticos no se meten a eso porque no es rentable, porque los niños no votan y los Sí. indígenas pues son Ahora, migrantes. en honor a la verdad, aunque a algunos les molesta el comentario, pero tenemos que, como hacemos la crítica, reconocer que muchos de estos asuntos que hoy estamos conociendo, lo que está pasando en Juan José Ríos, por ejemplo, es porque se hizo primero la denuncia y el gobierno del estado, el gobierno federal, el ayuntamiento de Guasave e incluso el ayuntamiento de Ahome han estado con sus diferentes dependencias acudiendo a estos lugares y es lo que están encontrando, un abandono de décadas, así han vivido durante muchos años, ahí han pasado cosas horribles que muchos ni nos hemos enterado Nos enteramos. de lo que ha pasado. Bueno, pues a fondo, dijo el gobernador, pues a fondo también los medios estamos publicando lo que se está generando. Aquí nos dicen, a ver, déjame checar aquí el dato, de Mariana Ríos, durísima en sus comentarios, dice, es puro teatro este gobierno, dice, ¿por qué le tienen tanto miedo al gobierno? No tenemos miedo al gobierno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos miedo al gobierno? Yo creo que usted está interpretando mal. Pero aquí también nos comentan, dice, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es una persona inocente para el juez, pues así llega como presunto implicado cualquier persona que es llevada ahí, acusada de un delito. El juez es quien determina si es o Y no. la fiscalía tendrá que presentar sus La pruebas. fiscalía tendrá que demostrar Que ella es la sí, culpable. con pruebas que ella es De acuerdo. la autora del crimen, ¿no? Bien, Juan. Y yo creo que este es un tema tanto de gobierno como sociedad. Ya saben que yo siempre culpo al gobierno, pero aquí la sociedad también. Por cierto, nos están diciendo alguien que trabajó en Cedesol que hasta el 2019, a lo mejor Jesús sabe porque estuvo en Cedesol, había un programa que se llamaba Jornaleros Agrícolas que les daban educación, vivienda, salud, y que desapareció ya ese programa, que había un censo. No sé si a ti te Sí, tocó. era el programa de jornaleros agrícolas, jornaleros migrantes y trabajaba en cuarterías, trabajaba en comunidades. Y que con ya no existe. desplazamiento, no sé. Bueno, sí, me se están- modificó. no sé si no existe como tal Sí, o modificó. sí, lo modificaron, porque hay el muchos programa. que cambiaron de nombres, pero en esencia, así como bien comentas, Juan, existía ese programa. También culpa de la sociedad, digo, gobierno y sociedad, porque cuántos activistas, yo me subo entre ellos, agarramos algún tipo de apoyo, activismo sobre algún tema. ¿Cuántos hay sobre estos temas? Sobre los trabajadores agrícolas. La sociedad, ¿qué tanto estamos metidos? Yo creo, y es una suposición mía, hasta mejor muy aventurada, que hay más activismo dentro del sector de los animalistas que dentro de los que están buscando los derechos de los trabajadores agrícolas. Al menos tienen O más sea, difusión. hacen más ruido. Tienen más difusión al menos estos grupos que están en Sí. su derecho, no lo estoy criticando, no, sino que bueno que lo hacen. Pero como sociedad nos hemos olvidado también de estos grupos, tampoco tenemos Sí. activismo ahí. A ver, dice Entonces, nos Cruz, olvidamos, perdón. gobierno y sociedad estamos olvidados de ese sector. Y voy contigo, Armando. Cruz Ramírez dice, no juzgar desde una posición de privilegio. Y dice, Hortensia Gagiola está en una dirección de lenguas indígenas, debe revisar cómo se hizo la interpretación conforme a su lengua, la lengua de esta mujer o su dialecto. Si se le proporcionó un intérprete, es un caso delicado que debe atenderse. Yo supongo que todos estos requisitos, estos asuntos los tendrá que revisar el juez. Seguramente lo hará. Y si en uno la- falla en todo sí. este procedimiento, va libre. Sí, sí, sí. Eso es lo peligroso también, ¿no? eso es La lo- otra parte. Ayer decía Tere Guerra que ellas estaban en el área pues de la Secretaría de Mujeres, Armando, muy al pendientes del caso porque veían cómo que se estaba orientando la opinión pública hacia la responsabilidad de la madre. Y bueno, estaban con todo, pues, tratando de garantizar que se respetaran sus derechos, porque evidentemente, pues, la estaban vigilando. Pero ante esto,
si se confirma que ella mató a su hija, pues no hay ninguna justificación, como tú decías, ¿no? O sea, no hay nada que justifique el entorno y todo esto, un crimen de una Hay niña, atenuantes. ¿no? Puede haber atenuantes, Atenuantes. no, por no se supuesto. justifica. ¿no? Estamos hablando de el asesinato de una niña de escasos 5 años de edad que al parecer, supuestamente, fue asfixiada con las manos de su propia madre. Es un hecho impactante, la verdad. Que No sabes de qué manera es. No sabe, bueno, se habla, al parecer, que la ahorcó, se dijo, que la ahorcó, se dice. la ahorcó, bueno. Sí, aparentemente. No sí. sabemos los detalles. No sabemos los Sí. detalles, como la ahorcó, si con una mecate, sabemos, con las sí. manos, etcétera. Pero, yo creo que, fíjate, en una defensa con buenos abogados, orientando a esta muchacha, a la madre de la niña, a que niegue haber dicho lo que se dicen, lo que la fiscalía dice que dijo, que ella fue, alegando y justificando en que en la interpretación de su lengua no se hizo adecuadamente, podría ser un atenuante muy grande a favor de ella y una defensa, y podría incluso lograr su libertad y salvar la cárcel si así fuera. Yo no sé qué tipo de defensa va a tener. Son abogados que tienen pagados por el propio gobierno para que defienda estos casos de gente que no tiene los recursos para hacerlo. Pero ahí están, pues, el INPI, que hace rato mencionaba yo, la Secretaría de las Mujeres, organismos también de defensores de los derechos humanos. Este es un caso complicado que, como bien lo comentan ustedes, a final de cuentas tendremos que esperar el dictamen del juez, que será el que va a decidir su inocencia o su responsabilidad. Muy bien. Jesús, cerramos. Cuando escuchaba a Víctor que duró el cuerpecito de la menor en la morgue por más de 4 semanas y que nadie lo rescataba. En Desde la el 21 En funeraria. la funeraria. Desde el Pues 21 de ahí, marzo fue el asesinato. Era, A ver, ¿de ahí, verdad? nada más está claro. Yo también estaba en la idea que ya le habían entregado el cuerpo a una familiar. Sí, no, ahí está mira, todavía. Imagínate, Sí, ¿no? O sea, nada más el pensar en esto sí. te deja ver cómo hay personas en este país, en este estado y en el municipio de Guasave y el que quieras ver, que son verdaderamente olvidadas. Que no hay un sepulcro digno, si es que así se puede llamar, Sí. digamos, el honor de el honor del entierro o de la parte donde ya el cuerpo pues termina siendo lo mismo. Imagínate, esto es la muestra más clara de la desigualdad que vive un estado como Sí, el que tenemos. pero, Es una niña El ayuntamiento de que Guasave sigue estaba ahí, pidiendo la ¿no? oportunidad de darle que sigue una ahí. sepultura digna. Nada más aclarando, Jesús. El cuerpo no había sido reclamado por familiares, no podían darle sepultura porque además estaba el proceso de la investigación. claro. Sí. Llega una tía, apenas creo que fue ayer o antier, es decir, a pedir que se la entregaran. Y ya le dijeron en ese momento, todavía no se lo podemos entregar. Estaban ya cerrando prácticamente las conclusiones para pues detener a la Yo nada a la más madre, ¿no? apunto este Sí. tema tan crudo y tan cruel, Sí, no, sí, precisamente porque Es eso doloroso, es la sí. muestra de la poca importancia que puede tener Sí. el homicidio de una menor. Eso es. Juan, cerramos Sí, 30 segundos. Ya Aquí nos vamos. están preguntando Sí. rápido también en redes sociales que la responsabilidad de los empresarios. Yo creo que ya platicamos de ellos. Ya. Claro que tienen, pero en este caso, en este caso es complicado porque todo sucedió fuera de sus empresas, en cuarterías que no tienen nada que ver con los campos agrícolas, y ellos también es una parte importante de todo esto, pero sí están poniendo, sí están invirtiendo, y yo creo que en estos momentos tienen más control las empresas que los propios programas de gobierno. Yo creo que están supervisando más las empresas. Hay una coordinación y ahí sí está llegando la supervisión de las instituciones, Juan, porque son albergues ubicados, están en ciertos programas y efectivamente tiene razón, los empresarios están cumpliendo algunos con lo mínimo, pero finalmente cumplen con un trato más o menos digno. No es el caso, son cuarterías que están fuera de los campos agrícolas, ya lo hemos dicho varias veces, Sí, ¿no? Pero todavía... Pero hay que es importante sí. aclararlo, no sucedió Sí, sí, dentro claro. de las instalaciones de una empresa, vaya. Así es, pues nos vamos, Armando, 30 segundos, ya nos vamos. Yo creo que nos ya está vamos. todo Sí, dicho, Víctor. sí. Ya se nos terminó el tiempo. Perdón, otra vez me van a reclamar que le estoy quitando el tiempo. pero, No, adelante, el tiempo es el tiempo en radio. Gracias, comprendo. Armando, gracias, Jesús, gracias, Juan, seguiremos atentos a este caso. Gracias a nombre de todo el equipo, lo esperamos en punto de la 1:00 p.m. en la segunda emisión de Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales.